la situación en la que estamos y hablar un poco, una introducción del contexto. Lo primero, agradecer a Cosans en Lucha la invitación. Creemos que es súper necesario estos espacios para que se visibilice y haya una concienciación en la ciudadanía de los problemas, más allá de lo que sale en los medios de comunicación, sino de cómo los problemas de los refugiados están ya aquí en España y están incluso, hablamos aquí mismo en Alcobendas, ¿no? Que hay un centro de refugiados aquí en esta misma ciudad. Digamos, vamos a hacer luego, contaros un poco lo que hacemos en la red de solidaridad acogida, pero por introducir un poco, yo creo que es importante saber que por mucho que se esté viendo de los medios de comunicación toda la cuestión de los refugiados como una cosa que está pasando en Grecia, en Hungría, en los Balcanes, aquí en España ya hay una problemática de refugiados sirios, de refugiados sirios que están o bien quedándose en España o considerándolo como país en tránsito para irse hacia el norte de Europa desde hace meses y que está totalmente invisibilizado. La mayoría de la gente piensa que está todavía con esta mentalidad de cuándo van a llegar los refugiados sirios, que parece que los van a traer de un avión. Bueno, ya han llegado 12, pero como de este reparto de cuotas que aceptó el gobierno español, pues parece que la ciudadanía esperando que cuándo van a llegar. Pues bueno, están llegando todas las semanas, estamos viendo, están llegando aquí mismo a Madrid unos 150, 200 refugiados sirios, aunque parece que no nos hemos enterado, y siguen esperando unos 2000 en Nador, Marruecos. Están esperando entrar a Europa y el gobierno español está prácticamente externalizando la función de policía en Marruecos para impedir que entren. Por un poco empezar la cuestión, cuando los refugiados sirios escapan de la guerra y van a los campos de refugiados de los países del entorno, que es un poco una situación que yo creo que ya conocéis, han salido en los medios, hubo un programa de Salvados hace un par de semanas bastante bueno sobre cuál es la situación en la que están allí. Cuando están allí y ven que no pueden seguir en esos campos de refugiados y que hay una posibilidad de venir a Europa, la mayoría toma el rumbo por la ruta a través de Turquía, luego a través de un buque intenta cruzar hacia las islas griegas y sigue por los Balcanes y Hungría. Esa es la ruta, digamos, más conocida y más numerosa, pero hay otra ruta que están siguiendo cada vez más refugiados sirios, que es a través de un avión, van a Argelia, sobre todo a Túnez, y utilizan la ruta hacia Marruecos. En ocasiones tienen que pagar pues, miles de euros a la mafia de tráfico de personas para que les crucen a través de las fronteras de allí y intentan cruzar por Melilla. La situación en Melilla bueno, normalmente están teniendo que pagar entre 1.000 euros por adulto y 400 euros por niño para cruzar en la frontera, normalmente con pasaporte falso marroquí. El gobierno español, por supuesto, lo sabe y mira para otro lado. Y cuando llegan a Melilla, van directamente al CETI de Melilla, que es un centro que está en régimen abierto, pero que está sobrecargado, donde pues creo que ahora mismo hay pues en torno a 1.200, 1.300 personas residiendo allí, cuando tiene capacidad como para 400. Para que os hagáis y además es un centro que estaba construido específicamente pensado para migrantes, digamos, varones, adultos que viajaban solos, y ahora mismo están llegando muchas familias sirias. Están en unas condiciones, digamos, de hacinamiento, falta de asistencia sanitaria, no tienen asistencia jurídica de ningún tipo, y aparte ahí están sufriendo una especie de discriminación, no los sirios, porque parece que a Melilla siguen llegando migrantes subsaharianos que tienen mucha más dificultad para acceder por el tema de las fronteras y las vallas, y además cuando acceden al CETI de Melilla en general están en plazos mucho más largos, que pueden estar incluso 6 meses en el centro de Melilla, mientras normalmente los refugiados sirios están en una razón 2-3 meses en el centro, hasta que los trasladan de Melilla a Málaga. Una vez los trasladan a Málaga, los derivan a centros de migrantes o de refugiados
deberían derivarlos a centros de refugiados, pero como están prácticamente llenos todos, los acaban derivando a centros para migrantes que no deberían, porque no están específicos para ellos. Pero bueno, una vez llegan a estos centros, la mayoría deciden no querer permanecer en España y viajan hasta Alemania, porque su trayecto migratorio, ellos quieren solicitar asilo en Alemania en general, también Holanda, Suecia. Pues luego, si queréis, comentamos un poco por qué no quieren quedarse aquí. Obviamente, bueno, entonces lo que pasa es que ellos salen de estos centros y en el trayecto hacia el norte paran en la estación de Méndez Álvaro, que luego la compañera comentará un poco lo que hacemos ahí en apoyo en apoyo y en solidaridad con los refugiados en tránsito. ¿Por qué no quieren quedarse aquí? Básicamente porque el sistema de asilo español ha fracasado absolutamente. La mayoría de los refugiados, incluso algunos que podrían plantearse quedarse aquí, están viendo que las ayudas para las personas que solicitan o que ya tienen la categoría de refugiados o de protección subsidiaria, que son las dos posibles, son ínfimas. Actualmente son entre 6 y 9 meses en un centro de acogida, normalmente son 6 y para colectivos vulnerables puede extenderse hasta 9 meses. En ese momento se entiende que el refugiado ya está preparado para una vida autónoma, que ya sabe español y que se tiene que ir que tiene que buscar trabajo, tiene que buscar vivienda y tiene que integrarse mágicamente, digamos, en la sociedad. Cuando estamos viendo que con un 20 y tantos % de paro, pues las probabilidades de encontrar trabajo para una persona que no conoce muy bien el idioma y que en algunos casos vienen con consecuencias psicológicas bastante graves de una guerra y un trayecto migratorio bastante duro, pues en ese momento estamos viendo que hay una gran dificultad de estas personas. Hay una serie de ayudas que creo que lo máximo que llegan son 400 y algo. Es una persona sola, una exacto, familia, de una familia, pero que pueden ser a lo mejor 300 euros por vivienda y 120 o 140 de alimentación, lo que es claramente insuficiente. Y aparte, digamos, estamos viendo que el sistema de refugio es totalmente inadecuado para atender todas las necesidades de las diferentes personas. Por poner un caso que hemos visto últimamente, un refugiado, bueno, no voy a decir el nombre, fue a un recurso de estos que vimos que podían estar hasta 6 meses, y cuando estaba ahí le salió una oportunidad de trabajo en otra ciudad. Y entonces dijo, mira, pues para estar aquí, viviendo en un centro y dependiendo de la ayuda del Estado, pues me ha surgido un trabajo, pues me voy a trabajar, pago una vivienda con lo que gane e intento tirar para adelante con esta oportunidad. Obviamente cuando se le acabó el trabajo, porque era en negro, porque no tenía derecho al trabajo. Los refugiados solo tienen derecho al trabajo a los 6 meses de llegar a España. Los 6 primeros no tienen permiso de residencia. Cuando vino a Madrid, una vez que se le había acabado este trabajo, fue a una ONG de estas que gestionan el asilo y le dijeron que como ya había abandonado el recurso en ese momento, perdía todo derecho a cualquier ayuda que pudiera recibir. Es decir, el sistema es: entras, pues es como una fábrica de salchichas, entras por aquí y tienes que salir por donde yo digo. Si pasa cualquier situación extraordinaria o tú tienes un perfil específico y no entras por ahí, pues lo sentimos muy buenas, no hay ayudas para ti. Esto, digamos, una vez el perfil de refugiado sirio, que recordemos es un perfil, no voy a decir privilegiado, pero es un perfil que está teniendo muchas más facilidades, en el sentido de que una vez solicitan asilo los refugiados sirios o de cualquier país, es el Ministerio del Interior el que decide prácticamente de forma arbitraria, porque las posibilidades de recursos son muy pocas, si concede asilo o no. Para que os hagáis una idea, antes de que estallara el conflicto sirio, las tasas de reconocimiento de España eran menores del 10%, es decir, de cada 100 personas que solicitaban asilo en España, alrededor de 8, en algunos años, en otros años había sido un 4%, se le concedía asilo o protección subsidiaria, que son dos
los dos regímenes de protección internacional que da del Estado español. Ahora que han venido los sirios, está aumentando la tasa de reconocimiento porque les están otorgando la protección subsidiaria en general a casi todas las personas sirias que vienen, porque obviamente no pueden decirles que no, porque en el momento que te dicen que no, tú quedas en situación de ilegalidad, y si te detienen en ese momento, te podrían incluso incoar una orden de expulsión y expulsarte a tu país, que está pasando, por ejemplo, con muchos solicitantes de asilo que vienen del África subsahariana, que algunos vienen de países donde hay un conflicto armado, como Costa de Marfil o Mali. Bueno, no sé si quieres seguir tú un poco. Sí, en realidad, por no extendernos tampoco mucho, y porque supongo que además todos estáis más o menos informados, si no, tenemos una página web estupenda y maravillosa que se llama bienvenidosrefugiados.info. Las OEs de bienvenidos refugiados son X, ¿vale? Entonces ahí hay, por ejemplo, un glosario en el que se explica más o menos también el sistema de asilo. En la página explicamos quiénes somos, cómo nos organizamos, pero bueno, como siempre el tú a tú es más cálido y más cercano. Nosotros nos ocupamos un poco lo que comentaba Luis, lo que nos contaba Luis. Surgimos en realidad porque, como surgen últimamente casi todas las grandes cosas, a través de un grupo de WhatsApp, de estas veces que alguien te incorpora en un grupo de WhatsApp y no sabes muy bien de qué va, y resultó que era una convocatoria para una asamblea, porque había gente que sabía que estaban llegando personas a la estación de Méndez Álvaro, que en su mayoría eran personas refugiadas, en su mayoría sirias, en tránsito, como decía él, camino de Europa, que es su destino, o el que pretenden que sea su destino final, su destino definitivo, pero que como era gente que estaba en un vacío legal en realidad, porque el sistema de asilo, este sistema de asilo tan ineficaz, tan costoso y tan absurdo, que casi condena a la exclusión social, al final, al cabo de un año, año y medio como mucho, ese sistema no reconoce la figura del refugiado en tránsito. Entonces estas personas no estaban reconocidas legalmente, estaban en un limbo, nadie les hacía caso, no salían en los medios, y entonces lo que hacían era llegar a Méndez Álvaro y dormir en los alrededores de la estación o en la propia estación, a la espera de que al día siguiente, o como mucho 2 días después, saliera el autobús que los llevaba generalmente hacia París, y desde allí se distribuían un poco. Algunos van en un autobús directo hacia Alemania, que suele ser el destino, aunque no es el único, pero la mayoría de ellos, en fin, el caso era que pasaban por Madrid desde el sur, después del recorrido que él comentaba, camino de la frontera con Francia y camino de diversos sitios. Como no estaban reconocidos por nadie, a nadie les importaban, dormían en los jardines, en los bancos de Méndez Álvaro. La asamblea estaba convocada, ya digo, por un grupo de WhatsApp, de una forma muy informal, muy repentina, muy inocente quizá, y nos encontramos con que éramos más de 300 personas, no cabíamos donde se nos había convocado, y nos salimos a la plaza, que es donde mejor se está, y en la plaza estuvimos pensando qué podíamos hacer. Esto fue, creo recordar, un miércoles. Desde entonces se siguen celebrando asambleas cada miércoles, actualmente en Tabacalera, porque ya el tiempo tampoco acompaña, a las que os invitamos, por supuesto, a todos, a las 8 de la tarde. A partir de ese miércoles empezamos a trabajar. El viernes siguiente nos plantamos en Méndez Álvaro con un cartel, una cosa muy pedestre y muy, la verdad, muy entrañable, con un cartel en árabe en el que dábamos la bienvenida a las personas refugiadas y ofrecíamos nuestra ayuda, y con un Excel en el que figuraban casas que habían ofrecido la gente para alojar a las personas que llegaban, con la idea de que pudieran darse un duchazo, cenar tranquilamente, descansar un poco antes de continuar su camino. Empezamos así el primer fin de semana, para que os hagáis una idea, calculo que alojamos en nuestras casas y trasladamos con nuestros coches en torno a, yo creo que 80 fueron solo el sábado, entre el viernes y el sábado, 80 a 100 personas. Fue una experiencia muy enriquecedora, sobre todo pues porque yo siempre digo que les pones manos y cara y olor y voz a eso que llaman enjambre y ese tipo de cosas, que es muy deshumanizado todo, pero fuimos conscientes de que era imposible asumir aquello, porque veíamos más o menos, en fin, uno intuía lo que se avecinaba, ¿no? Empezamos a tener conversaciones con el Ayuntamiento de Madrid, con la idea de exigirles que se hicieran cargo de esa situación. Al principio la cosa no funcionó del todo bien, pero es verdad que luego se fueron limando los detalles, y actualmente lo que hacemos con las personas refugiadas en tránsito básicamente es esperarlos en Méndez Álvaro, atenderlos allí, avisar al SAMUR social,
que manda unidades móviles, los recoge y los lleva a un recurso que tienen específico, algo que también se ha hecho atendiendo a las peticiones de la Red Solidaria de Acogida, a un recurso específico en el centro de Madrid donde pueden descansar, donde pueden estar tranquilamente hasta que cogen su autobús y continúan su camino. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que hay gente que consigue pasar la frontera y gente que no, porque hay, ya imaginaréis, una inmensidad de casos diferentes. Una señora que se depone de parto y pare a su hijo aquí en Madrid, una familia de los que algunos tienen pasaporte y otros no, familias que han tenido críos en Melilla y no traen toda la documentación en regla, en fin, hay de todo, y no solo en el sentido de documentación, gente que viene enferma, gente que viene sana, gente que viene sola, gente que vienen 12 juntos porque son un clan y no quieren separarse, en fin, hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que pasa y gente que no pasa la frontera. Procuramos, eso sí, mantener un cierto contacto con ellos para que nos expliquen, en primer lugar, para estar tranquilos y saber si han llegado o no, y en segundo lugar, para que esa retroalimentación de la información que nos envían nos sirvan para los que vienen después. Una vez ellos se han marchado y estamos en contacto con ellos y tal, entra la segunda parte en la que trabaja la red, y es la parte de las personas que, o bien porque son devueltas por el convenio de Dublín, que ya sabéis que establece que en el territorio Schengen quien entra como asilado tiene que quedarse en el país, quiera o no, por el que ha accedido a ese territorio, pues o bien a la gente que ha sido devuelta por Dublín, o bien a la gente que se queda aquí porque España era su destino inicial, o bien porque no tiene recursos para continuar el viaje, piden asilo en España. Evidentemente, entre los en tránsito y los que piden asilo, imaginaréis que hay de todo. Los que querían irse pero deciden al final no irse, los que decidían irse y ahora deciden que se queden, en fin, hay un poco de todo. Lo que hacemos desde la red entonces es intentar explicar a todos, tanto a los en tránsito como a los que se quieren quedar, cuáles son sus derechos como asilados, que como bien decía Luis, son los que son, es decir, no son muchos ni son muy eficaces, son los que son. Les explicamos lo que hay, cómo están las fronteras, en fin, intentamos darles un poco de asesoría legal, digamos, puesto que es cierto que ni en el CETI de Melilla ni en un centro de atención al refugiado, ya no es solamente una cuestión de mala praxis, digamos, de quienes trabajan allí, sino en el centro de Melilla, si hay 1.500, 1.800 personas, cuando en teoría tenía que haber 490 y tantas, pues es imposible dar información a la gente. Es imposible, o sea, no hay medios para hacerlo. Entonces intentamos informarlos, intentamos que sepan a lo que se atienen si se van, si se quedan, ese tipo de cosas. Y si los que se quedan, hacemos un seguimiento de los casos mientras están en los centros de atención al refugiado, procurando que los derechos se respeten, es decir, que todo aquello a lo que tienen derecho se les ofrezca. Y por otra parte, cuando entran en fase 2, que es lo que comentaba Luis, la fase 2 es cuando empiezan a darte ayudas, pero ya no puedes seguir residiendo en el centro de atención, que encuentren la menor cantidad de obstáculos posibles. Por ejemplo, sí, es verdad que les dan una ayuda, pero seamos realistas, ¿quién alquila un piso a una familia de refugiados sirios? Nadie, o sea, nadie, porque los prejuzgamos. Yo tengo un amigo que habla árabe y el otro día me decía, es que iba en el metro y saco el teléfono, me llama mi hermano, lleva una mochila, me pongo a hablar en árabe y me dejan solo en el metro. Y ya le dije, pues utilízalo como táctica, macho, que te sientas seguro. O sea, yo hablaría sistemáticamente en árabe si supiera, me la dejaran sentarse, que esperen al siguiente metro. Es decir, hay mucho prejuicio, hay mucho problema. En todo eso es en lo que estamos también intentando ayudarles. Lo que pasa es que es un trabajo muy a largo plazo, vamos, muy a largo plazo, quiero decir, que es un seguimiento que se prolonga mucho en el tiempo, es mucho curro, pero nos parece que merece la pena intentar hacer ese seguimiento y además también empezar a apretar un poco a las instituciones en el sentido de poner un poco delante de la cara de la institución y delante de los ojos de la gente en general lo que realmente está pasando frente a lo que cuentan los periódicos o las televisiones, decirles, mirad, esto es lo que os cuentan, esto es lo que hay, esto es lo que realmente hay. Es gente que viene huyendo de una guerra, del hambre, de la miseria, del miedo a ser agredido personalmente porque son homosexuales o por cualquier motivo, y tienen derecho a rehacer su vida en cualquier parte. Es decir, uno nace donde le paren, esta gente tiene derecho a rehacer su vida en cualquier parte, ¿no? Y andamos un poco en eso. También en el sentido de denuncia y visibilización, queremos invitaros muy efusivamente, saca el cartel, a la manifestación que tenemos mañana mismo, aprovechando, como decía aquel, que mi suegra vive en Valladolid, aprovechando que es el Día de Acción Global,
contra el racismo y por los derechos de las refugiadas, las personas refugiadas y de las personas migrantes. Os recuerdo que hay en torno a 60 millones de desplazadas y migrantes en el mundo por conflictos. Es a las 6:30 desde la Glorieta de Atocha, que está muy bien comunicada porque cogéis el tren y llegáis en un pispás, hasta has visto que me lo vendo, hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿vale? En fin, nos parece que la lucha o la visibilización en la calle tiene que ir de la mano con la denuncia, la acción más, digamos, humanitaria, si queréis. Es decir, esto son varias patas: la acción humanitaria, la acción política, la reivindicación, la visibilización. Y nada, si queréis echarnos un cable, ya digo, nos seguís en Twitter, RS Acogida, un Twitter muy bonito que tenemos, un Facebook estupendo, de Solidaridad de Acogida, y la página web que os he mencionado antes. Ahí estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, queráis y podamos hacer entre todas. Así que muchas gracias.